Buenos días con todos los que nos ven a través de las diferentes plataformas digitales, a través de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube como Loxa Libre, invitándoles que disfruten de esta mañana llena de charlas interesantes e importantes por el Día de la Seguridad Informática. Me presento, soy Luis Gutiérrez, estudiante de la carrera Pedagogía en Informática de la Universidad Nacional de Loja, y les voy a estar acompañando con la moderación de la charla Seguridad Informática, Ciberseguridad o Seguridad de la Informática, dirigida por nuestro amigo Fernando Illescas. Esta charla tiene el fin de aclarar estos términos que generalmente se usan de manera indistinta, pero abarcan distintos temas, distintas habilidades y distintos objetivos. De tal manera se tratarán conceptos sobre seguridad que nos ayudarán a aclarar diferentes términos que existen, y confundiendo estos términos se pueden aclarar muchas dudas y determinar qué tipo de sinónimos hay entre sí. Entonces hablaremos un poquito de Fernando Illescas. Él es ingeniero en sistemas, máster en seguridad informática avanzada y forense digital. No olviden dejarnos sus preguntas, chicos, e inquietudes, al final se contestarán. Bienvenido, Fernando. Este espacio es tuyo, desdúbranos con tu conocimiento. Hola Luis, ¿cómo les va? Buenos días con todos. A ver, muchas gracias. Voy a proceder a compartir la presentación. Listo, entiendo que ya se ve la presentación. Chévere. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a Loja Libre por esta iniciativa y por la invitación. Sí, bueno, primeramente considero que es necesario aclarar algunos términos, que es seguridad informática, ciberseguridad, seguridad de la información, que cualquiera podría pensar, bueno, o sea, son solamente términos, no hay por qué hacerse tanto lío. Pero esto sí se ha visto que existe confusión, especialmente en las empresas que solicitan algún tipo de solución de seguridad informática, dependiendo de qué es lo que quieren hacer. Muchos quieren obtener una ISO, o quieren implementar seguridad, o quieren simplemente poner un antivirus, pero los perfiles a los que deben apuntar realmente está orientado a los perfiles. Si tenemos un perfil de seguridad informática, de seguridad en IT, en IT security, que sería el término en inglés, cyber security o seguridad de la información, information security, que cada uno tiene algunas habilidades distintas, cada uno se complementa. Obviamente no se puede decir que uno es mejor, otro es peor, pero todas definitivamente se complementan. Bueno, mi nombre es Fernando Illescas. Si desean seguirme en redes sociales como Twitter o LinkedIn, mi usuario es Fernan con 34S, Fernan S. Bueno, empecemos por lo básico. Primeramente, hablemos de la información. Hablemos de seguridad. En un término muy estricto, la palabra seguridad lo que significa es tener confianza en el entorno, o tener una percepción o una sensación. Cuando nosotros hablamos de que requerimos tener seguridad cuando hablamos, o sentirnos seguros con nosotros mismos, lo que estamos especificando es que debe haber primero un concepto de confianza, un concepto de percepción o una sensación, y la realidad, que puede ser muy distinto a la confianza y muy distinto a la sensación. Por ejemplo, les pongo un ejemplo que estamos palpando hoy en día, todos los días con el COVID-19. En un principio, las bandejas de desinfección que ponían todos en los almacenes, en los puntos de ingreso a algún lugar público, pues estaban bañados en cloro. Pero hoy en día, si ustedes se fijan, es un charco de lodo que no aplica absolutamente nada de seguridad, pero nos da una percepción de que estamos cumpliendo con una norma de bioseguridad, y lo cual meramente cae en el hecho o de que percibimos o sentimos que estamos seguros, pero que en realidad tal vez no afecte o no aplique un ápice de seguridad. Tal vez, por ejemplo, no sé, generalmente las casas, cuando tienen una puerta de madera, ya fuera una puerta de hierro, ponemos llave en la puerta de madera, pero en la puerta de hierro solamente la cerramos sin candado, sin nada. La gente se siente segura porque parece que estuvieran con esta protección adicional. Entonces, la seguridad hay que tener en cuenta de que primero es algo, podría decirse, relativo. Se basa en la confianza, en la percepción y en la realidad. Hay un tema también que es muy común hablar, que no es posible tener un 100% de seguridad. Es verdad este argumento. Siempre, al menos cuando hemos tratado con empresas que se les demuestra que son inseguras, la primera escapatoria que ellos utilizan es, oiga, es que nunca vamos a alcanzar un 100% de seguridad, y es una especie de escape escurridizo para decir, o sea, es lo que tenemos, no vamos a ir más allá.
Esto definitivamente cae en una falacia lógica, bueno, cae en dos falacias lógicas, en la falacia lógica del nirvana y en la falacia de la perfección. Primero porque alguien tiene conocimiento de que es 100% seguridad, alguien conoce en el mundo entero que es seguridad 100% como para decir que no vamos a llegar, como les había dicho, la percepción o la sensación o la percepción de realidad para una empresa puede ser, esto es el nivel de seguridad que queremos, esto es nuestro 100%, pero no se puede decir que alguien conozca en el mundo entero un 100% de seguridad. No hay como para hacer ese tipo de comparación. Y dos, la falacia de la perfección. Algo que no es un 100% cumplido no sirve o no podemos ir más allá. Realmente es un argumento que no deberíamos dejar que se nos pase como una escapatoria. Finalmente, la información. La información, no solamente hablamos de archivos digitales, la historia de la humanidad siempre ha tenido la información como el tesoro más preciado en la historia de todas las civilizaciones. Incluso los egipcios, por ejemplo, hace unos 10.000 años, el hecho de conocer cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo llegaba el invierno, cuándo llegaba el verano, era una información extremadamente valiosa, que era tan valiosa que en un principio solamente era manejado por sacerdotes, por gente de los altos imperios. Y cuando habían invasiones de X imperio hacia otro imperio, lo primero que atacaban eran las bibliotecas, eliminaban absolutamente todo rastro del desarrollo de la información de esa civilización. Entonces, la información como tal la información como tal es un tesoro para todas las civilizaciones. No solamente estamos hablando de la información digital, la información absolutamente de todo lo que pasa en nuestras vidas. Y bueno, eso se ve ya con el Big Data, que es el nuevo oro, Internet of Things, y obviamente los problemas de seguridad que acarrea. Entonces, bueno, en definitiva, cuando hablamos de seguridad de la información, uno de los principales aspectos es que la seguridad de la información, primero, trata con todo tipo de información, en cualquier medio que esté, ya sea escrita, oral, electrónica, no importa si esta ya ha sido creada, ya ha sido vista, ya ha sido transportada, ya ha sido almacenada o destruida. Entonces, cuando hablamos de que vamos a implementar controles de seguridad de la información, primero, estamos hablando obviamente de la información que se encuentra en repositorios, tal vez en la nube o en nuestro propio data center. Vamos a manejar cuáles son los factores o vamos a preocuparnos de la seguridad de los que manejan la seguridad, perdón, los que manejan la información. ¿Quiénes son ellos? Pues los seres humanos. Si ustedes se fijan en uno de los dominios de la ISO 27001, ustedes van a encontrar un dominio que se preocupa acerca de los controles de seguridad sobre talento humano en una empresa, cuando la persona es contratada, cuando está en el trabajo y cuando es despedida. Pero si ustedes se ponen a pensar, bueno, si tenemos el paradigma de que seguridad es solamente tecnología, ¿qué tiene que ver alguien de seguridad de la información con las personas? Tiene muchísimo que ver si es que las personas son el factor más activo que accede, manipula, elimina información y que tiene acceso a la información. Entonces, hablando en este amplio y estricto sentido de la palabra de seguridad de la información, hablamos de medios de almacenamiento digitales, las personas, también obviamente los dispositivos electrónicos en donde se almacena la información, los procesos. Es un hecho muy conocido que muchas veces en una empresa agregar seguridad tal vez se puede hacer efectivizando o asegurando los procesos con los cuales trabaja la empresa, más que implementando tecnología. Y finalmente, las ubicaciones físicas en donde se almacena también información. Al menos aquí en Ecuador, instituciones financieras pequeñas todavía siguen manejando bodegas en donde almacenan la información en papeles. Ustedes van a encontrar información de hace 5 años, oficios, memorándums, actas de hace 5 años, 10 años, todavía en bodega, que si es que se pierde, puede haber una afectación al menos legal. Bueno, entonces, seguridad de la información cubre todos los aspectos. Las personas que tratan y manejan la información, procesos de la empresa que generan, usan y destruyen la información, medios digitales de almacenamiento, pero también incluyamos a estos medios de almacenamiento a las bodegas, a los archiveros, incluso conversaciones. El flujo de la información está en el aire, no a manera de señales electromagnéticas, sino también a forma de conversación. Es un reto definitivamente manejar asegurar la información que está en los pasillos, en la boca de las personas. Ahí es cuando trascendemos y cruzamos a la frontera de la cultura de la seguridad de la información, que es un reto bastante alto, que no se implementa con un firewall, no se implementa con un DLP, con antivirus, para nada.
Bueno, entonces, el modelo de seguridad de la información, a grosso modo, como ustedes pueden ver, incluye algunos factores. Esto es un modelo de negocio de seguridad de información de COVID, en el que los factores principales son, uno, la organización. La organización es la que se preocupa por la información, hablando desde el tema estrictamente empresarial, ¿no? La organización es el conjunto de personas, procesos, tecnología que maneja información, que tiene un rumbo, que tiene un objetivo estratégico. Para cumplir estos objetivos estratégicos existen procesos. Los procesos es en donde empiezan los primeros problemas de seguridad. Las personas que son profesionales o trabajan en el área de seguridad de la información es el primer punto de partida, cómo se están manejando los procesos y si es que se deben mejorar para minimizar riesgos, que la palabra riesgos también es algo muy importante que les voy a mostrar después, que es una responsabilidad en seguridad de la información. La tecnología, el principal interés de la tecnología no es poner seguridad para nada. El principal interés de la tecnología es que los procesos que hace la gente sean automáticos, eficientes y exactos. Y obviamente esta tecnología va a tener problemas de seguridad, vulnerabilidades y amenazas de seguridad tecnológica. Y por último, la gente que maneja todos estos procesos y la tecnología. Entonces, un modelo de seguridad de la información aplica no solamente a lo que es tecnología, sino también a lo que es procesos, personas y la organización como tal. Bueno, algunos marcos de trabajo que logran implementar o de alguna forma desarrollar este modelo, pues son la famosa ISO 27001 y COVID. A esto de aquí es lo que se le llama, bueno, cuando existe políticas, procesos, procedimientos exactos y que de alguna forma son controlados, medidos y mejorados con el tiempo, es lo que se conoce como un gobierno de seguridad de la información. Aquí empieza la primera confusión. Cuando las empresas dicen, oigan, me hackearon, necesito que me aseguren mi página web, voy a certificar mi ISO 27001. Primero, hay que diferenciar. Una cosa es una cosa y la otra es la otra. Si tienes problemas en tu página web, tal vez hay que hacer un pentesting, hay que hacer un escaneo de vulnerabilidades, hay que hacer un análisis de quién accede a esta página web, tal vez cerrar puestos, etcétera. Pero la ISO 27001 es algo muy distinto. Tal vez la ISO 27001 es el camino largo para llegar a un fin, que es la implementación de seguridad en algo muy pequeñito como una página web. Entonces, bueno, otras habilidades que debe conocer alguien que se encarga de seguridad de la información y que lo acaba de mencionar Jorge en las charlas anteriores, bueno, es saber qué es lo que está pasando en la ley, saber qué es lo que está pasando con los estándares internacionales que manejan tarjetas de crédito, saber qué es lo que les está exigiendo la Arcotel o el ente regulador de telecomunicaciones a las empresas, hospitales, etcétera, y bueno, lo que antes era la GDPR, que ahora es la Ley de Protección de Datos para Ecuador, que también debe tener conocimiento una persona de seguridad de la información, no solamente hablando de ese tema meramente técnico, que obviamente también lo incluye. Entonces, las personas que trabajan en esta área tienen algunas actividades y responsabilidades. Uno, gestión de riesgos. Los riesgos que pueden afectar a la información en todos sus estados, en cualquier área de la empresa, ya sean solamente TI o no. De hecho, no lo es. Debe tener unas habilidades también estratégicas. Es más, cuando ustedes implementan seguridad de la información o un estándar, una ISO 27001, esto ya no solamente trasciende al tema técnico, sino se convierte en ya algo estratégico de la empresa. Hay que asesorar a la alta dirección o a las gerencias generales respecto a los riesgos y a los planes de tratamiento de mitigación, establecer y desarrollar políticas, procesos, procedimientos, asesorar a la empresa. ¿Qué es lo más caro que vamos a afrontar aquí? ¿El riesgo de tener una afectación a la información o la implementación de un control? ¿Qué es lo más caro? ¿Qué es lo más eficiente? ¿Qué es lo más conveniente? Entonces, la persona que se encargue de seguridad de la información no solamente debe tener conocimientos de gestión de riesgos de la parte tecnológica, sino también manejar un poquito ya la parte de manejo de recursos. No puedo llegar y decir, voy a implementar un firewall de, no sé, 50, 60 mil, 70 mil dólares la licencia, cuando tal vez el costo de la información que estoy manejando, el impacto sea mucho menor. Bueno, eso es un ejemplo, ¿no? A veces los datos no tienen un valor específico, sino tienen un valor acumulado, reputación legal, etc. Conocimientos
Generalmente las personas, y especialmente si es que se encargan de un área de seguridad de la información, una de las principales habilidades es la gestión de proyectos, gestión de recursos, gestión de personas con las que se va a trabajar. El análisis y tratamiento de riesgos, que es algo bastante interesante y no es algo muy sencillo y muy simple, especialmente cuando se trabajan con empresas grandes en las que hay que llegar a un estado de mediación. Se requiere que conozca la ISO 27001. No se requiere ser experto en hacking, no se requiere ser un experto en network security, en base de datos, en programación. Debe tener conocimientos, sí, para saber de qué se está hablando y qué controles se van a implementar, pero no es necesario tener un nivel de experticia tan avanzado. Es más, creo que habría un pequeño desperdicio aquí. Lo que siempre pongo como ejemplo es cuando tú tienes un hospital o cuando hay un hospital y dentro del hospital hay un excelente médico, un excelente cirujano, y vamos a ponerlo como director del hospital, estamos ganando un mal director del hospital y estamos perdiendo un buen cirujano. Algo más o menos así pasaría. En el análisis de riesgo de seguridad de la información, bueno, es algo interesante también. Aquí se maneja lo que son impactos, probabilidades, levantamiento, abstracción de activos, dueños de los activos, etcétera, y se maneja apetito de riesgo. Aquí es necesario conversar muchísimo con las áreas que trabajan con riesgo dentro de la institución, con riesgo operativo, riesgo operacional, riesgo de liquidez, etcétera. Tolerancia al riesgo y la capacidad de riesgo, que son valores que son establecidos por la alta gerencia o la gerencia general. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a necesitar tener un lenguaje en el cual podamos conversar con gente que no tiene la más mínima idea de seguridad informática, que no tienen idea que es un troyano, que no tienen la más mínima idea de lo que es un virus, un ransomware, y no deben por qué saberlo. Ellos se encargan de hacer crecer y rodar a un negocio. Más bien, las personas o los representantes de seguridad de la información deben ser esta pasarela, este proxy, por decirlo así, entre lo que es riesgo, la parte tecnológica y la parte en la que se le comunica todos estos riesgos a la gerencia general o a las altas direcciones. Se le debe manejar también análisis, como les había dicho, de impacto, probabilidad, metodologías de gestión de riesgos. Hay algunas, ¿no? Majorit, la ISO 31000, la ISO 27005, NIST, etcétera. Y finalmente, poder hablar en términos de costo-beneficio. ¿Cuánto me cuesta implementar un control? ¿Cuánto riesgo disminuyo implementando un control? ¿Y hasta qué nivel estoy dispuesto o hasta qué nivel está dispuesta la empresa a pagar por estos controles? ¿Y cuál es el riesgo que ellos están dispuestos a asimilar? Porque hay que ser honestos. A todas las empresas están muy asustados con lo de los ransomware, con las filtraciones, porque si fuera así, capaz que ya hubieran hecho muchos cambios neurálgicos y estructurales, pero la historia nos ha mostrado de que no es así. O sea, el año pasado, ¿cuántos incidentes hubieron? Tal vez hubo inversión, pero la cultura no se tocó mucho. Siguen habiendo los mismos incidentes, siguen habiendo las mismas filtraciones. Tal vez a veces es más barato asumir un riesgo antes que meter toda la inversión. Claro que también esto trasciende un poco el tema ético por parte de la empresa, pero no vamos a llegar hasta allá. ¿En qué trabaja la parte de seguridad de la información? Bueno, pues como me ve mi jefe, todavía esa cultura no es cambiada todavía, porque las personas de las empresas piensan todavía que contratar a un experto o alguien que les ayude con la seguridad de la información o con la ISO o con gobierno de seguridad de la información es contratar a un hacker que está ahí esperando a que no me hackeen, a que ven a ver los virus, a ver qué es lo que está pasando con el firewall, que está cazando hackers, etcétera. Así es como le ve, como ve el jefe todavía este cargo. ¿Cómo ven mis amigos? O sea, si ustedes trabajan en un banco y son oficiales de seguridad de la información, siempre va a haber alguien que les diga, oye, dame hackeando la cuenta de Facebook de tal o X persona. ¿Cómo me veo yo? Bueno, es bueno verse también es bueno también la autoestima. Pero cómo debe ser el día a día, al menos en lo que es seguridad de la información, es un profesional que trabaja con todas las áreas del negocio, talento humano, operaciones, contabilidad, financiero, gerencia general, y generar esta gestión de riesgos o cultura de seguridad de la información para lograr que haya un compromiso, para lograr que haya inversión, para lograr que haya seguimiento y responsabilidad en las operaciones desde un punto de seguridad de la información. ¿Qué es, por otra parte, la seguridad informática? La seguridad informática, esa sí es la parte chévere que a todos nos encanta.
La seguridad informática trata con la seguridad de TI, tecnologías de la información. Se encarga de proteger toda esa información que está dentro de las fronteras del dominio de la tecnología. Aquí ya estamos, aquí incluimos, perdón, aquí, a ver, el gráfico me salió mal, ya. Aquí ya no estaríamos preocupados solamente de las personas, ni de los procesos, ni de los medios físicos, sino que aquí ya empezamos a trabajar más desde la parte tecnológica. La nube, el firewall, manejar el DLP, manejar un antivirus, manejar los honeypots, implementar toda la parte tecnológica, la parte de la tecnología de la base de datos. Esto es sumamente importante y es, creo que yo, la parte más interesante, y que en inglés el término es IT Security. Si ustedes se fijan, este es el amplio espectro de seguridad informática, es enorme, es tan grande como hablar de medicina. Si ustedes hablan con un médico y le preguntan, ¿cuál es tu especialización? Y él les dice, yo soy experto en medicina. Bueno, sí, pero eres experto en medicina, ¿pero qué medicina? Cardiología, otorrinolaringólogo, oncólogo, etcétera. Y él les dice, bueno, yo sí soy experto en medicina, es que tal vez tiene un océano de conocimiento, pero de 1 centímetro de profundidad. La seguridad informática es tan grande que existen especializaciones. Vamos desde lo más cercano al dato, por ejemplo, el hecho de estudiar criptografía, encriptación de datos, análisis de integridad de los datos de la base de datos, clasificación de la información. Clasificación de la información es una ciencia. Lograr la identidad y la administración de acceso a los sistemas. Gestión de identidades es algo enorme, especialmente en empresas grandes. Comprender por completo los beneficios de la infraestructura de llave pública, blockchain, criptografía, etcétera, puede ser un punto específico de especialización. Por ejemplo, yo podría decir que, a ver, en mi vida de seguridad de la información he trabajado en muy pocas áreas. Por ejemplo, yo empecé en el 2011 trabajando en Network Security, pero dentro de Network Security mi especialización fue el manejo de IDS, el manejo del firewall y la parte de Network Security, de segmentación. Si ustedes me hablan de voz sobre IP, tal vez no tengo el conocimiento tan necesario o tan exigido como para comprometerme en un proyecto como esos. Obviamente puedo ponerme a aprender, pero es un punto muy específico. Posteriormente, lo que estoy trabajando en este momento es en la administración y gestión de riesgos de seguridad de la información, en el asesoramiento a gestión de vulnerabilidades tecnológicas y en gobierno de seguridad de la información. Pero estas son áreas de especialización que toman, incluso son necesarias certificaciones y se necesita algún tiempo de práctica. No podría decir que alguien es experto, es indiscutiblemente experto en todas estas aristas de seguridad informática. Como les había dicho, hay que especializarse y lo más conveniente es especializarse en algo específico. Lamentablemente, las empresas usualmente no tienen todo el presupuesto obviamente, lo mejor sería tener expertos en cada una de estas áreas, ¿no? En Data Security, Application, Endpoint, Network Security, en SIEM, analistas de respuesta a incidentes, de SIEM de monitoreo, analistas de SOC, pero usualmente las empresas no tienen ese presupuesto. Pero ahí empieza ya lo que estábamos conversando hace un momento. Si tenemos un riesgo y el riesgo y los controles implica la contratación de personas y esto implica una inversión, pues hasta qué punto está dispuesta la empresa a hacer toda esta inversión. Las responsabilidades, seguimos hablando de riesgos, pero ya no a riesgos de seguridad de la información, sino a riesgos de tecnología de la información. Aquí estamos hablando de otra ISO. Antes hablábamos de la ISO 27001, aquí hablamos tal vez de la ISO 27000, de la 27005, aquí está acá, la ISO 27005, ese tipo de metodologías de gestión de riesgos, ¿no? En la parte operativa, aquí sí se necesita tener conocimiento de cómo manejar la parte de red, la parte de firewall y la parte de toda la parte técnica. Aquí sí necesitamos expertos que sean certificados, incluso tal vez, me invento, no es por mencionar marcas, pero son las que se me vienen a la mente, alguien certificado en SSNA Security,
alguien, un CCSE certificado en Checkpoint, un CCA analista o certificado en Checkpoint, todas las marcas, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad tecnológica y de la implementación. Es necesario tener conocimientos de network security, criptografía, bueno, depende en qué área de expertise se tenga. Programación, cuando se trata de base de datos y programación segura. Ciberseguridad, por otra parte, en cambio, la ciberseguridad es casi igual en terminología y en definiciones muy similares a seguridad, a IT security, a seguridad informática, con una diferencia. Bueno, primero, se orienta también a proteger los activos de información en formato digital que circulan a través de sistemas interconectados, pero el plus es que también se aplican medidas ofensivas, no solamente de defensa. Aquí ya vamos a la parte de los red teams, ¿no? Certificados en CH, OSCPs, OSCEs, que tienen técnicas para hacer red team dentro de la empresa, tratar de hacer lo que había comentado hace un momento el compañero de hace 2 charlas, hacer pentestings, hacer ethical hacking, bueno, y ser hackers en realidad, pero hackers en la estricta definición de la palabra. El hacker es la persona que es curiosa, que entiende un sistema y trata de manipular ese sistema para optimizarlo, para hacerlo trabajar a su disposición, pero es una persona sumamente curiosa. Que la curiosidad lo lleve por malos caminos es otra cosa, pero eso no entraría dentro de la terminología de hacker. La ciberseguridad, entonces, aquí sí, esta sí es una parte y es una disciplina bastante interesante, muy interesante, pero es bastante ingrata. Si ustedes se dedican al hacking, al pentesting, y lo abandonan por unas semanas, unos meses, es la cantidad de vulnerabilidades que empiezan a aparecer y de exploits que empiezan a aparecer, o las habilidades. No sé, es, en mi opinión, esto sí es una opinión, creo que es una disciplina bastante ingrata con la mente. Bueno, y aquí vamos a lo que nos interesa. Bueno, somos expertos, ¿qué somos? Seguridad de información, seguridad informática, ciberseguridad. ¿Y la empresa qué necesita? Bueno, pues depende también a dónde quiera llegar la empresa. Si la empresa requiere, por ejemplo, bueno, aquí me faltó una fila. Si la empresa, por ejemplo, quiere certificarse ISO, digamos, si la empresa quiere certificarse ISO, bueno, pues la persona a la que tengo que contratar tal vez sea un responsable, un gerente de seguridad de la información, de un programa de gestión de seguridad de la información, alguien que tenga conocimientos de la ISO, que sepa cómo venir a implementar la ISO, obviamente, hacer un análisis gap, hacer una metodología de análisis de riesgos, elaboración de políticas, conocimiento de la ley. Aquí, denlo por seguro, estimados, es harto papeleo, es dedicarse a hacer informes, procesos, procedimientos, etc. Luego, contratar a la gente que implementará la parte de seguridad tecnológica. Tiene que trabajar con distintas áreas y generalmente son áreas muy difíciles con las que tiene que trabajar. Talento humano, operaciones, tecnología de la información, gerencias generales, directores, etc. Los objetivos es, bueno, si es que la empresa quiere certificarse, si también puede ser el objetivo de cumplir con una normativa o cumplir con una ley vigente. Las certificaciones que más se recomiendan aquí son, bueno, la de Certified Information Security Manager de ISACA, ser un implementador certificado en ISO 27001 y esta fantástica que es, creo que la más senior de todas, la CISP, la Certified Information Security Professional. Por otra parte, si la empresa lo que quiere es implementar los controles de seguridad, ya no me interesa la ISO, yo quiero que venga y me asegure la página web, quiero que me vea la base de datos, quiero que me vea toda la infraestructura de red, toda la parte de red, etcétera. Necesitamos implementar ya los controles y las políticas, si es que estuvieron ya hechas las políticas de seguridad, pero desde un punto de vista tecnológico. Aquí las destrezas que necesita alguien de seguridad informática también son resolución de problemas, pensamiento crítico, trabajo bajo presión. Esto lo voy a subrayar y lo voy a encerrar en un círculo. Alto conocimiento técnico. Aquí se necesitan ya incluso estas certificaciones. Lo conveniente sería estas certificaciones, ¿no? Perdón, no quiero poner marcas, pero como les digo, son las que se me vienen a la mente. Ustedes verán qué certificaciones técnicas saben aplicar. Y ciberseguridad. La ciberseguridad tiene una ISO exclusiva, que es la 27032. Dense cuenta que hasta la ISO cambia solamente por la terminología. La ISO 27032 implica todo lo que es análisis de riesgos y asimismo desde una perspectiva de ciberseguridad del ciberespacio,
teniendo en cuenta amenazas y vulnerabilidades exclusivamente para el ciberespacio. Las destrezas son de seguridad ofensiva. Generalmente esto es para contratar o para tener dentro de la empresa un Red Team, ¿sí? Certificaciones más convenientes, bueno, pues pueden ser la CEH o SCP o SCE, que son bastante buenas. Hay muchísimas más. Los compañeros que trabajan en pentesting, ustedes sabrán mencionar cuáles más se les viene a la mente, pero son sumamente interesantes, son sumamente buenas. Ahora la pregunta es, ¿alguno de ellos puede trabajar solo? ¿Alguno es más? ¿Alguno es menos? Pues no, definitivamente no. Todos ellos deben trabajar conjuntamente. Los que establecen las políticas, los que elaboran riesgos, los que los implementan, los que configuran, los que le hacen entender la necesidad al talento humano, a operaciones, a la gerencia general, los que no cometen errores en esta parte, todos son un conglomerado para un solo concepto que es seguridad como tal. Sí, seguridad en general, seguridad de la información. Yo creo que incluso cuando hablamos de seguridad cibernética, o ya estamos hablando, bueno, seguridad de la información, todos estos términos, estamos hablando ya ya no solamente a las computadoras, es un punto neurálgico, como lo había mencionado Jennifer hace un momento. Ya la seguridad en redes sociales implica hasta afectaciones psicológicas, financieras, emocionales, todo porque ahora toda la información, todo nuestro dinero se encuentra en medios digitales. Ahora, el plan de carrera, como les había dicho, bueno, si eres hacker, no te metas a la ISO, te vas a quemar, porque si eres experto en pentesting, si tienes la OSCP, CEHs, etcétera, y te dicen, oye, dame implementando una ISO 27001, se van a encontrar que es un trabajo bastante de documentación, bastante de gestión. No estoy diciendo que sea malo, pero son competencias distintas. Usualmente las personas que se dedican al hacking, al pentesting, son personas que están en la computadora la mayor parte del tiempo. Cuando se implementa una ISO se necesitan estas habilidades más sociales, podría decirse, para trabajar conjuntamente con varias áreas. Repito, no estoy diciendo que sean agua y aceite, pero se van a llevar una sorpresa. La ISO no es hackear, la ISO no es implementar un firewall, es algo mucho más documental. Si eres programador, hazte hacker, eres oro puro. Un programador neto, un programador puro, es algo sumamente cotizado, al menos para lo que es pentesting y hacking ético. ¿Te gusta la seguridad en informática? Pues practica. Cuando termines de practicar, vuelve a practicar. No hay que dejar de practicar porque, como les digo, es algo bastante ingrato. ¿Te gusta la ISO? ¿Te gusta la parte documental? ¿Te gusta redactar políticas, procesos, procedimientos? Ya, gustos de cada quien. Es buena, es interesante, es bien chévere. Estás empezando en todo lo que es hacking, estás empezando con todo lo que es seguridad, etcétera. Bueno, pues Google, YouTube, cursos, charlas de Loja Libre, todo esto sirve. Te ofrecieron una gerencia de seguridad o una jefatura de seguridad, bien, pero empieza ya a olvidarte del hacking. Si eres experto en hacking, si te encantaba el OSCP, si acababas las máquinas de Hack the Box con los ojos cerrados y te dijeron, oiga, de gerenciando este departamento de seguridad para una institución o para una empresa, ya, chévere, buenísimo, pero ya vete olvidando del hacking. Claro que hay excepciones. Conozco, bueno, no quisiera dar nombres, pero hay un profesional a quien respeto muchísimo, que es un CISO de una empresa de telecomunicaciones aquí en Ecuador, que tiene todas las certificaciones, ¿no? CISM, CISP, OSCP, CEH, y a pesar de estar en la mesa directiva, todavía tiene el tiempo para seguir practicando lo que es pentesting y hacking. Hay excepciones, pero como les digo, hagan de cuenta que tienen un médico. O sea, el médico o es experto en cirugía, pero también, no sé, le gusta, no sé, la pediatría. Puede que sí, pero lo más experto es al quien se dedica o se profundiza un tema en particular. No estoy diciendo que sea mal lo otro, pero no sé. Hay niveles de expertise y zapatero también a su zapato. Y es interesante esta profesión. Sí, de hecho es sumamente interesante. Yo creo que es la mejor del mundo, es la más interesante. Seguridad informática, ciberseguridad,
seguridad de información es un mundo bastante interesante. Si se cansan de algún arista, bueno, pues la gran ventaja es que pueden ir saltando de lado a lado. Se cansan del network security, vámonos a base de datos. Nos cansamos de base de datos, vamos a ver cómo se arma un SOC, vamos a ver cómo se analiza un SIEM. Nos cansamos de todo eso, o ya tenemos, o creemos que ya estamos, ya no estamos para la parte técnica, encarguémonos un poco de la parte de gestión. Y así es una carrera bastante, ¿cuál sería la palabra? Bastante, hay muchas áreas en las que se puede jugar. Eso, por cierto, para quienes estén interesados en conocer o aprender un poco más de hacking, les dejo este URL, les dejo este QR, perdón, es una guía de actividades hechas por el subcomandante Marcos. No es el subcomandante Marcos, es Phineas Fisher, es un hacktivista bastante reconocido, muy interesante. Si tienen interés en mejorar sus habilidades de hacking, de pentesting, es un link bastante interesante. Gracias, eso es todo por mi parte. Si tienen algunas preguntas, soy todo oídos. Como les digo, mi red social, al menos de Twitter, en la que más activo soy, es FernanEC, y mi correo fernandoyescas@protonmail.com. Muchas gracias. Gracias, Luis. Excelente presentación, muy importante el tema de hoy. Esto nos ayuda a aclarar muchos términos que comúnmente confundimos. Le invito a unirse al grupo de @logsalibre en Telegram para que pueda compartir sus conocimientos, y si los chicos tienen alguna duda, espero que nos pueda resolver a través del canal de Telegram. Muchísimas gracias y espero que en una próxima ocasión contar con su presencia. Gracias. Les recuerdo que la encuesta de trabajos y derechos digitales en Ecuador es una iniciativa que nace a raíz de nuevos modelos de trabajo en el país. Ayúdanos a entender la situación laboral actual respecto a la tecnología. Estaremos compartiendo un enlace en el chat. Por favor, chicos, entren y completen la información. También sean parte de White Hat por el Día de la Seguridad Informática. Nos vamos a tomar un breve descanso, chicos. Vuelvan y estén pendientes de nuevas temáticas porque va a estar muy interesante. Continuamos con la charla de ciberinteligencia, ciberespionaje e inteligencia social.